Las Escrituras insisten en que la única manera que nuestra justicia supere la de los fariseos es a través de esta justificación. Dios, por su gracia, cuando tú te arrepientes y confiesas tu pecado, por eso que el Evangelio es buena noticia. Porque Dios te ofrece esta oportunidad. Y tú lo único que tienes que hacer es abandonar tu pecado, pedirle al Señor, ayúdame a abandonar mi pecado, me arrepiento de mis pecados. Y es ahí donde Dios te posiciona legalmente delante de Él como un ser justos, no por lo que tú has hecho, sino por los méritos de Jesucristo. La única manera en que podamos ser perfectos, como nuestro Padre en los cielos es perfecto, es que Dios nos vista con su propia justicia. Continuamos una vez más en esta última sesión con los fundamentos de la fe, nuestro tema número 5, el cual hemos estado compartiendo por ya unas cuantas semanas. Y este tema, como ya probablemente todos sepan, habla de la obra de Cristo. Ahora quisiera decir que aunque estos temas son tan maravillosos en el sentido que nos permiten dar un pequeño vislumbre, un pequeño vistazo, es como un rayo, podemos ver un rayo de sol en la mañana y podemos ver la obra que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Queremos probablemente acotar, si se puede decir, que para la gran mayoría de nosotros, nuestro primer encuentro con nuestro Señor Jesús se caracterizó en que llegamos a darnos cuenta simplemente en quién es Jesús, qué es lo que Él hizo, qué es lo que logró, qué hizo por mí. Nos dimos cuenta de nuestra bancarrota espiritual, nuestra bancarrota moral. De una manera simple supimos que nos amó, que nos perdonó, ¿verdad? Y a pesar de la multitud y de la profundidad de nuestro pecado. Eso, aunque fue una fe muy simple, no había una comprensión completa de ninguna probablemente de estos temas, ¿verdad? Nadie necesita unas grandes clases teológicas, nadie necesita completar todos los fundamentos de la fe, esta serie, para poder al final llegar a decir, sí, Cristo, yo me arrepiento y te voy a seguir. Para la gran mayoría de nosotros fue suficiente saber quién es Cristo, saber que lo que Él dice es verdad, poner nuestra confianza en Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Confesarlos y comenzar a vivir amándole. Comenzar a vivir nuestras vidas cristianas con un compromiso especial con el Señor Jesús. Pero entonces, tal vez te estás preguntando, bueno, si ese es el caso y no necesitamos tener grandes conocimientos, ¿verdad?, acerca de toda esta doctrina, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos estudiando estas doctrinas, ¿cierto? En cierto nivel de complejidad no son totalmente acabados, pero estamos dedicando harto tiempo a esto, ¿verdad? No hemos tomado nuestro tiempo, no nos vamos volando, nunca nos propusimos completar todos los fundamentos de la fe en un año, sino que estamos dándolo tiempo para darle lugar también a preguntas e inquietudes, ¿verdad? Pero ¿por qué estamos haciendo eso? Y es que nosotros nos propusimos en nuestra primera clase de introducción en que una de las importancias de los fundamentos de la fe es que queremos conocer realmente a Dios, ¿verdad? Y pues esa es la razón, una de las razones por las cuales estamos haciendo eso. Me recuerdo haberle citado Jeremías 9, versos 23 y 24. No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. Pero si en algo han de gloriarse, es que me entienden y me conocen, dice el Señor. Porque yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, y de estas cosas me complazco. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso en la introducción, verdad? Pero no solamente eso, aún el Señor Jesús en sus últimas horas, antes de ser arrestado y antes de ir a la cruz,
imagínese, si usted supiera que a usted le queda un mes de vida, a cualquiera de nosotros, ¿no es verdad de que nuestras conversaciones tomarían otro enfoque, verdad? Aún en nuestra naturaleza pecaminosa, para cualquier persona que sabe que le queda un mes, 2 o 3 meses de vida, ¿verdad? Probablemente dedicaríamos nuestros pensamientos más profundos, especialmente a aquellos que amamos, ¿verdad? Y aquí el Señor Jesús está en sus últimas horas y eleva una oración al Padre, no solamente por sus discípulos, sino por la iglesia y por extensión a nosotros. Y esto es lo que Él dice con respecto, y esto todo con respecto a nuestra necesidad de conocer a Dios, y esto es lo que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aún en las últimas horas, antes de ir a la cruz, el enfoque, la importancia, ¿verdad?, en esta oración a Dios por sus discípulos, de que ellos realmente conozcan a Dios. Entonces, mientras más nos adentramos en estos temas de los fundamentos de la fe, vemos la importancia de por qué haber introducido estos temas acerca de la obra de Cristo y anteriormente el tema número 4, de la persona de Cristo en esta serie, ¿verdad? Súper importante. Y es la razón por la cual probablemente sea dentro de los temas más atacados por aquellos que son enemigos de la fe cristiana. La persona de Jesucristo y la obra de Jesucristo. Cuando consideramos la obra de Cristo, debería causar que la amemos más, ¿verdad? Nuestra oración debería cambiar. Si usted lo piensa, para que nuestras vidas no entren en esa monotonía religiosa, ¿verdad? Estas verdades deberían transformar nuestras vidas y normalmente una de las primeras cosas que transforman nuestras vidas es nuestra oración. Pero no solamente eso, sino que nuestra obediencia debería ser mejor. Nuestras vidas deberían ser más consecuentes cuando consideramos lo que Dios ha hecho por nosotros. No podemos profesar de que somos cristianos allá en las redes sociales, aún en la iglesia o allá afuera, ser los hijos de Dios, ¿verdad? Y en la casa, ser hijos del diablo. Como nosotros decimos, algunos, en alguna cultura, no suena ni pega, ¿verdad? No es congruente. El Evangelio, queridos hermanos y amigos, para aquellos que profesamos ser cristianos, el Evangelio se vive. Somos cartas abiertas. Nuestro mensaje en nuestras vidas, en el poder del Espíritu Santo, deberían encarnar el mensaje del Evangelio y debería ser evidente para todas las personas que nos conocen en el trabajo, allá en la iglesia, aún en la casa de nuestros niños. Debería ser evidente, ¿verdad? En vista de lo que Él ha hecho para rescatarnos, debería haber un profundo pesar en nuestras vidas cuando pecamos. Y sé que esta es una de las marcas que debería caracterizar a cada cristiano y estaremos conversando con un poquito más extensión en nuestro próximo tema de la salvación, el cual estaremos comenzando en agosto. Porque deberían haber marcas en nuestras vidas que den evidencia de que realmente somos cristianos. Cada vez que fallamos, debería haber un pesar en nuestras vidas. Cuando le traicionamos, eso debería llevarnos a odiar más el pecado, a alejarnos más del pecado, ¿verdad? Que haya una tristeza en nuestras vidas. La Biblia dice que la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce arrepentimiento, la cual nos conduce a la salvación. No así la tristeza del mundo, de aquellos que no conocen a Dios, porque esa tristeza conduce a la muerte, dice Pablo, allá en 2 Corintios. Hasta ahora, lo que hemos visto dentro de la obra de Cristo nos ha permitido enfocarnos en el lugar del sacrificio, ¿verdad? Dentro, ¿se acuerda? Más o menos lo que hemos visto dentro de lo que era el tabernáculo, ¿cierto? Había un lugar santo, un lugar santísimo, que era la tienda, pero había un patio y allí estaba el altar, ¿verdad? Y allá se efectuaban los sacrificios, era quemado el sacrificio, ¿verdad? Y hasta el momento los temas que hemos compartido nos han permitido enfocarnos en ese altar, porque simbólicamente esa es la cruz, donde fue sacrificado el Hijo de Dios. Y nos hemos enfocado a través de los temas de la expiación, la sustitución, la propiciación. Después, a partir de ir, concentrarnos en el altar, nos trasladamos hacia el mercado, ¿verdad?
Y vimos como en el mercado el Señor Jesús pagó con su sangre, hubo esa transacción. Él compró a esos esclavos, nosotros, ¿verdad? Que no había esperanza en nuestras vidas. Estábamos en total bancarrota, no había qué hacer en nuestra triste solución, en nuestra triste situación. No había nada que nosotros pudiéramos hacer. Hasta que Cristo vino y nos eligió y compró con su sangre, compró a esos esclavos, nosotros. Así que estuvimos desde el altar, nos trasladamos al mercado y en esta ocasión nos estaremos trasladando al Tribunal de Justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Dios no solamente es representado en la Biblia como el Creador, como el Padre, como un Rey, sino también como un juez. De esta manera, el tema que le estaré compartiendo hoy día es la justificación. La justificación también es una de las imágenes relacionadas a la salvación. Lamentablemente, un segmento considerable de la Iglesia rechaza esta idea de Dios presentado como un juez y de hecho rara vez es predicado desde los púlpitos en ese ángulo, básicamente porque prefieren transmitir la idea de un Dios que es el Padre, ¿verdad? El amigo, aquel que es un ayudador, y frecuentemente lo hacen para establecer una conexión con el mundo secular. Se promueve una imagen de un Padre que comunica un amor que es incondicional para todos los hombres. Y esa, aunque les parezca raro a algunos de ustedes, no es una idea anclada en las Escrituras. Esto de que se predica allá en los estadios a gente que nunca ha conocido a Dios, a gente que han rechazado a Dios toda su vida y se les predica de que Dios les ama incondicionalmente. Eso no es lo que nos dice las Escrituras. De modo que cuando se presenta a Dios como un juez, esta idea es rechazada, existe un rechazo y resisten aceptar tal idea, ya que las personas prefieren a un Dios que nunca les juzgue, que nunca les condene, que nunca les reprenda. Y ellos solamente aceptan un Dios que solamente les afirme y que existe solamente para cumplir los sueños y hacerles felices. No me presenten a un Dios que me va a juzgar y que me va a reprender y me va a decir, me va a iluminar mi pecado y me va a hacer saber cuál es mi pecado. Y esa era la queja, mucha de la queja de aquellos que eran enemigos del Señor Jesús durante su ministerio, ¿verdad? Esto nos habla realmente de la autonomía que las personas desean desde la caída en el jardín del Edén, ¿verdad? Una autonomía que permite al hombre determinar lo que es la verdad. Pero la Biblia presenta frecuentemente a Dios como un juez justo, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y allá tenemos a Jesús presentando esta idea de la justificación. Lo vemos allá en Lucas 18, ¿verdad? Está la parábola del fariseo y del publicano. Brevemente, ¿qué era un fariseo? ¿Qué era un publicano? El fariseo, en primer lugar, era la figura religiosa de esos tiempos. Era imperdible. Nadie se podía perder cuando un fariseo caminaba en las calles, porque sus vestiduras resaltaban. Ellos, llegada a cierta hora, paraban en las calles, ya sea en una esquina, en cualquier lugar, se inclinaban lo más posible a hacer sus oraciones y todo el mundo quedaba como en espera hasta que terminaban su oración y ellos podían seguir haciendo sus cosas. Ellos eran observantes de la ley, especialmente con respecto al sábado. Eran de una gran influencia, no solamente eclesiástica, sino también política. Pero una de las cosas que más resaltaba acerca de los fariseos, de esta fraternidad religiosa llamada los fariseos, era su aparente modestia. Los fariseos y los escribas, que es otro grupo, formaron parte del grupo, de los grupos que constantemente chocaban
con el Señor Jesús, que traían oposición. Pero ¿qué es un publicano? Porque, como le decía ya en Lucas 18, aparece la idea de una parábola entre el fariseo y el publicano. ¿Qué era un publicano? Bueno, tenemos que saber de que en esos tiempos, durante el ministerio del Señor Jesús, Israel estaba dominado por Roma, ¿verdad? El Imperio Romano. Y el Imperio Romano, una de las cosas que hacía era cobrar impuestos, ¿verdad? De toda la población, de todas las personas. Entonces, para eso, ellos contrataban a judíos, que se sentaban en sus mesas y todo el mundo tenía que pagarle a los judíos los impuestos y el publicano llevaba ese dinero a los gobernadores. Pero los publicanos no solamente hacían eso, sino que ellos cobraban más para poder guardarse y se hacían ricos. Está el caso de Zaqueo, por ejemplo, es un caso típico, ¿verdad? De que él reconoció de que había engañado probablemente o había cobrado de más. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos dos figuras, el fariseo y el publicano, que probablemente la población no los veía con mucha admiración, que digamos, ¿verdad? Y el Señor Jesús dice que ambos, el fariseo y el publicano, estaban en el patio donde se oraba, en el alrededor del templo, ¿verdad? Y dice acerca del fariseo que él, elevando una oración consigo mismo. Interesante que dice esto, consigo mismo, a sí mismo, dice. ¿No? Eso quiere decir que el Señor Jesús probablemente pensaba de que ese era un tipo de oración que jamás iba a llegar a Dios. Pero la oración del fariseo decía algo más o menos así. Te doy gracias, Señor, que no soy un pecador, ni soy un adúltero, ni soy como ese publicano. Decía, yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todas mis ganancias. En cambio, dice el Señor Jesús en la parábola, el publicano ni siquiera elevaba sus ojos al cielo probablemente porque veía su indignidad. Y golpeándose el pecho, decía, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Muy simple, pero el Señor Jesús dice, de cierto les digo que este último, el publicano, se fue justificado a casa. Porque de cierto os digo que todo el que quiera enaltecerse será humillado, y el que quiera humillarse será enaltecido. Y allí vemos al Señor Jesús dando esta lección, una lección tan grande, porque allí hay mucho, pero vemos al Señor Jesús hablando acerca de la justificación. Allá en 1 de Pedro 1:17 dice, si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga. Así que vemos nuevamente esta idea de que Dios juzga a las naciones, ¿verdad? Juzga. Y dice, según la obra de cada uno, condúcase con temor durante el tiempo de su peregrinación. Lo que hemos venido diciendo es de que la justicia de Dios no existe en conflicto con su amor, ¿verdad? Cuando vimos los atributos de Dios, ¿verdad? Recuerdan que dijimos, la justicia de Dios, la ira de Dios no existen en conflicto, sino que ellos encuentran, todos estos caracteres encuentran su intersección y están en completa armonía en la cruz de Cristo, ¿verdad? Entonces, después de esa breve explicación e introducción acerca del carácter de Dios como un juez justo, entonces podemos introducir este tema de la justificación. Entonces comencemos con el siguiente verso, allá en Romanos, capítulo 5, verso 18, dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Quiero solamente resaltar de que la justificación es totalmente contraria a la condenación. Pero no solamente eso. Lo que vemos aquí es que lo que dice Pablo está en total armonía con todo el resto de las Escrituras, y es que existen solamente 2 tipos de personas. Para Dios existen solamente 2 tipos de personas, y no importa quién tú seas. Si eres un gobernador, si eres un religioso, si has estado en la religión, por decir así,
todos los días 40, 50, lo que sea, tú estás clasificado y Dios te mira como una persona que ya está, que sea justificado o que sea condenado. De hecho, aún el Señor Jesús nos habla de que existen solamente dos tipos de personas. Y de hecho, si ustedes van a Génesis, Dios allá clasifica a las personas en dos tipos. Aquellos que son de la simiente de la mujer y de la simiente de la serpiente. Y el Señor Jesús nos dice allá en Mateo, dice lo siguiente: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino y muchos entran por ella. Espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida y pocos son los que la encuentran. Solamente dos tipos de personas: aquellos que entran por la puerta estrecha y aquellos que entran por la puerta ancha. Y dice que la puerta, ¿sabes qué es lo que dice el Señor Jesús? La mayoría de la gente entra por la puerta ancha y sigue en el camino espacioso. La gran mayoría dice que, en pocas palabras, aquellos que pertenecen a Dios, que son sus hijos y que son justificados, son los menos. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo, ¿cierto? Pero no solamente eso. Lo que vemos hoy en día, lo que probablemente ustedes han visto y han sido testigos es lo siguiente: de que muchas personas dicen caminar por haber entrado por la puerta angosta. Y es que ustedes probablemente lo han visto, ¿verdad? Porque para un sector grande de la iglesia evangélica, particularmente, la idea es solamente hacerlo entrar por la puerta estrecha, ¿verdad? Lo que ellos quieren es hacer una campaña evangelística, van a un estadio y sacan las cuentas sabrosas, ¿verdad? 800 personas, 1000 personas aceptaron a Jesús, los cuales se les dijo que ustedes eran salvos. En pocas palabras, esas personas entraron, en su opinión, por la puerta estrecha. ¿Pero qué sucede? Supuestamente, digo, entraron por la puerta estrecha porque viven toda su vida aún en el camino espacioso. Lo cual es totalmente incongruente, no suena ni pega. Para el verdadero cristiano, entra por la puerta estrecha y continúa en el camino angosto, ¿verdad? Y es verdad. ¿Cuántos de ustedes no han visto a alguien que se dijo o se dice ser cristiano y ustedes dicen, sí, él era igual que nosotros, ¿verdad? Él es igual que nosotros. Hace todas las cosas que nosotros. Él roba, se ríe de la maldad. No veo ningún cambio en él. Él dice que es cristiano, pero realmente no veo una transformación en su vida. Es verdad, ¿cierto? Todos hemos sido testigos de ese tipo de personas. En pocas palabras, es el típico persona que un día pasó al frente de una iglesia, levantó su mano diciendo, yo, Señor, hizo la oración del pecador, ¿verdad? El predicador le dijo, ustedes ahora son salvos, y la persona siguió viviendo su vida tal o peor como era antes. Totalmente incongruente, pero para al Señor no lo podemos engañar, ¿verdad? Al Señor sabe todas las motivaciones del corazón y sabe quiénes son genuinos cristianos porque ellos llevan marcas en sus vidas, de lo cual estaremos hablando en el próximo tema. Entonces, bueno, para seguir avanzando, les quiero presentar ahora un dilema, porque estamos hablando de la justificación. ¿Qué es la justificación? Pero antes de darle una definición de la justificación, quiero presentarle este dilema. Y lo quiero hacer a través de dos versos. Apocalipsis 21, capítulo 21, verso 27. Dice, Apocalipsis 21, capítulo 21, verso 27. Dice, no entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
Cuando dice no entrará en ella, está hablando, en el contexto de ese capítulo, está hablando de la ciudad celestial. ¿Ya? Pero dice, nada inmundo, ni el que practica abominación. ¿Qué será esta palabra, abominación? Bueno, la palabra en griego, esta palabra tiene un contenido, una connotación religiosa y moral. Por lo tanto, algunas traducciones, en lugar de abominación, dice idolatría. Ese es el contexto de esta palabra en sí, en griego. Una connotación religioso-moral. Entonces, perfectamente, en algunas traducciones dice, no entrará en ella nada inmundo ni el que practica idolatría. Entonces, ¿qué es idolatría? Bueno, vemos allá, a Moisés se le dieron los 10 mandamientos y el primero de ellos dice, no tendrás dioses, otros dioses, delante de mí. Eso nos da una pista de lo que es idolatría. Pero estuve leyendo un poco el libro de Joel Beeke, el cual se llama Nosotros llegamos a ser lo que adoramos. Y esto es lo que dice una pequeña definición de lo que es idolatría. Lo que sea a lo que tu corazón se aferre o lo que confíe o en lo que confíe para su máxima seguridad. Dice, el ídolo, dice Joel Beeke, es todo aquello que reclama la lealtad que pertenece solamente a Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos un ídolo o un Dios que sea otros dioses aparte de Dios? ¿Cierto? ¿Cómo sabemos? Bueno, lo sabemos especialmente cuando estás en problemas. Porque ese ídolo es la fuente de máxima seguridad para ti. Cuando estás en problemas, tú corres a ese ídolo. Ya sea dinero, ¿verdad? Podría ser una persona. Podría ser un santo. Podría ser una figura religiosa. Tú corres. Cuando viene la enfermedad, los problemas, la aflicción, tú corres a ese otro ídolo en lugar de correr hacia Dios. Tu lealtad está en ese otro ídolo. Y a eso se refiere con idolatría. Y lo que está diciendo aquí es que no entrará en ella nadie que sea inmundo o que practique idolatría. Pero no solamente eso, sino que cuando dice no entrará en ella, lo que nosotros vemos en nuestra Biblia como ese no, en realidad en griego, existen 2 o 3 negaciones. Se existen 2 negaciones, una doble negación más una partícula, lo cual debería en nuestras Biblias ser traducido como jamás, nunca entrará en ella. Es un tremendo énfasis. Nunca entrará en ella nada inmundo, contaminado con el pecado, que practique idolatría y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres estarán escritos en el libro de la vida del Cordero, y para estar escrito en el libro de la vida del Cordero, deben ser justificados. Wow. El otro texto, que ya lo hemos compartido antes, está en Habacuc 1:13, dice, muy limpios son tus ojos, los ojos de Dios, ¿verdad? Muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Imagínense, Dios no ni siquiera va a aceptar en su presencia nada. Por eso dice el texto anterior, nunca, jamás entrará alguien que tenga inmundicia, contaminación de pecado, maldad. ¿Por qué? Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, dice Habacuc. Pero esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente. ¿Cómo puede un pecador llegar entonces a ser justo delante de Dios? Y por implicación, bueno, entrar también a la ciudad celestial, ¿verdad? Tener acceso. Porque si esa es la condición, entonces nadie puede entrar, ¿verdad? Porque todos nosotros hemos practicado, hemos pecado, ¿verdad? Déjenme compartirles cómo es que no somos justificados, primeramente. Bueno, no nos podemos justificar a nosotros mismos. En primer lugar, para ser justificados,
como precondición, nosotros no nos podríamos justificar a nosotros mismos. No es el resultado de haber pedido perdón o haber planteado nuestras excusas por nuestro pecado. Tampoco se trata de un sentido de bienestar por el hecho de que confesé mis pecados y ahora me siento muy bien, ahora que ya los confesé, entonces no se trata de simplemente una emoción. No es el resultado tampoco de las buenas obras. Ser justificado, para llegar a ser justificado, no es el resultado de yo haber hecho cosas buenas o haber llevado una vida decente, sin hacer mal a nadie. No es tampoco el resultado de haber dado un servicio prolongado en la iglesia, haber ido todos los domingos a la iglesia o los sábados para luego ser justificado. No se logra de esa manera. Básicamente significa que los creyentes son considerados como justos a través de la muerte de Jesucristo. Esto se trata de una declaración legal. Y por eso que en un principio les dije que nos íbamos a trasladar a los tribunales. Es como, por ejemplo, por decir algo, supongamos que usted cometió un delito. ¿Usted sabía que robarse algo de allá del trabajo de la empresa era malo? Pero usted trató su suerte y lo pillaron. ¿Ya? Y fue a dar a los tribunales. Aparte que perdió el trabajo, fue a dar a los tribunales. ¿Verdad? Y viene el juez y se sienta y adivine qué. Se sienta y lo declara a usted como inocente. Es una declaración legal y lo hace a través de una declaración legal. Sin embargo, no nos confundamos. Esto no se trata de que ese era tu día de la suerte. No se trata de que, esto por accidente a lo mejor se equivocó, pero bueno, qué bueno, ¿cierto? No se trata de que la persona contra la cual tú cometiste ese delito no le importó. Y este verso en 1 Corintios 1:30 nos da una clave. Dice, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Lo que Pablo nos dice en este verso es que no existe ninguna razón por la cual nosotros podríamos jactarnos o gloriarnos. De hecho, ese es el énfasis de todo el capítulo 1 allá en 1 Corintios. Está Pablo instruyéndoles que no deberían jactarse, pero respecto a nosotros, la justificación es una obra de Dios. No somos justificados debido a algún mérito, sino debido a la obra y los méritos de Jesucristo. Por eso que dice, por obra suya están ustedes en Cristo, y dice que somos justificados por obra suya. Eso es lo que el énfasis de Pablo. Pablo no solamente lo dice aquí, esto es consistente con todas las Escrituras. Lo dice en Efesios, capítulo 2, verso 8. Por gracia sois salvos. Gracia es un favor inmerecido. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. La justificación no es algo que tú hiciste para lograr la justificación. La justificación es una declaración legal basado no en lo que tú eres, no en lo que hiciste, sino en las obras de Jesucristo. La verdad es que realmente el tiempo no nos da como para poder abordar a fondo las diferencias entre lo que es el catolicismo de Roma y el protestantismo. Sin embargo, permítame señalar que no sería una exageración decir que este asunto de la justificación es lo que se encontró en el ojo del huracán, en el epicentro de lo que fue la Reforma Protestante allá en los años 1500. Sin embargo, me gustaría aclarar de que la Reforma Protestante no comenzó en los años 1500. Comenzó mucho antes. Vemos la figura de Wycliffe, por ejemplo, allá en Inglaterra, más de 100 años antes. Vemos a John Hus, varios años antes, solamente
que por un acto providencial del Señor, en los años 1500 empezó a tomar mucho más fuerza a través de Martín Lutero, pero el asunto de la justificación es lo que realmente estuvo en el ojo de la tormenta. Este tema que le estamos compartiendo en este momento. Y cuando nosotros vemos allá en Romanos, capítulo 1, verso 17, esto es lo que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo que Martín Lutero llegó a comprender a partir de este verso es que Pablo está hablando de una justicia, la cual Dios por su gracia hace disponible para que fuera recibida pasivamente. Esta justicia no era algo que podría ser logrado activamente a través de buenas obras o de una rigurosidad religiosa, esfuerzo religioso, sino que era recibida por fe, por medio de la cual un pecador podía reconciliarse con un Dios santo, justo y bueno. Para la Iglesia de Roma, la justificación comienza con el bautismo, cuando una persona es un bebé, ¿verdad? Sin embargo, esta justificación puede perderse debido a un pecado mortal. La restauración de un pecado mortal se logra a través del sacramento de penitencia. Esto es importante. El pecador se confiesa delante de un sacerdote, tiene que llevar a cabo un acto de contrición, debe haber una absolución sacerdotal y luego realiza obras de satisfacción para luego ser restaurado a esta gracia de justificadora. La justificación es un estado dentro del catolicismo romano, la cual perfectamente usted lo podría perder en cualquier momento debido a un pecado mortal. Y tiene que cumplir con todas estas obras, con todas estas condiciones, para luego poder ser restaurado a esta gracia justificadora. Y eso es exactamente de lo que se trata el protestantismo. Si usted se ha preguntado alguna vez por qué le llaman protestante a los protestantes, ¿verdad? De eso se trata. Estamos protestando contra ese entendimiento de que de alguna manera a la justificación le debo agregar obras, mis propias obras, ya sea dinero que yo dé, ¿verdad?, a la iglesia, ya sea oraciones, estudio, cuánto dinero doy, lo que sea. Existe una lista de cosas. Todas son obras que yo hago, pero no somos salvos por lo que hacemos. Ni tampoco nuestras obras nos pueden mantener dentro de este estado de justificación. Somos salvos por lo que Jesús hizo. Así que es correcto decir que estoy justificado por obras. Sí, por obras, pero no las mías. Son las obras de Cristo. Recordemos que en nuestra sesión anterior acerca de la propiciación les compartí este verso en Romanos 3, 24, 25, el cual dice, justificados gratuitamente, ¿verdad?, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Mientras que la Iglesia de Roma insiste en que el medio de la salvación es la Iglesia católica, las Escrituras nos revelan que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y ya hemos compartido que a través de este acto de expiación, ¿verdad?, había una figura ya en el Antiguo Testamento donde simbólicamente los pecados del pueblo eran transferidos a este chivo expiatorio, quien sin culpa llevaba los pecados del pueblo y era llevado a las afueras del templo, a las afueras de la ciudad, ¿verdad?, para que muriera. De la misma manera que el Señor Jesús tuvo que salir fuera del templo con su cruz para ser sacrificado y muerto allá a las afueras de la ciudad. Todo esto era figura, ¿verdad?, de lo que haría Cristo en ese acto de expiación. De modo que los reformadores
insistieron en que la justificación es solo por gracia. Y ya tenemos las 5 solas, ¿verdad?, que caracterizan al movimiento de reformador. Tenemos sola escritura, solo escritura. No hay autoridad sobre las escrituras. No hay autoridad, no hay papado, no hay pastor, no hay ni el hermano, ni un santo, no hay nada que esté sobre las escrituras, ¿verdad? Sola gracia. Solo la salvación es solo por gracia. Sola fide, solo por fe. No es fe más obras, es solo por fe. Solo a través de Cristo. ¿Verdad? Mientras que el catolicismo romano giraba en torno a... Y esto tenemos que poner atención. ¿Por qué? Porque muchos en la iglesia protestante piensan de que la salvación en el catolicismo romano no es por fe, lo cual es incorrecto. El catolicismo romano saben, y la teología católica saben de que la salvación es por fe, pero la diferencia es que para ellos es fe más obras. En cambio, el enfoque bíblico del protestantismo reconoce que es solo por fe, solo por gracia. En conclusión, las Escrituras nos presentan con este dilema. ¿Cómo puede un pecador llegar a ser justo delante de Dios? El trasfondo es que nada inmundo, nada que practique idolatría, nada que practique mentira o contaminado entrará nunca a la presencia del Señor. En Mateo 5, en probablemente uno de los mensajes más provocador del Señor Jesús, va aún más allá. Esto es lo que dice. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Para quienes estaban escuchando al Señor Jesús decir eso, quedaron pasmados, quedaron con la boca abierta. ¿Qué dijo? ¿Qué? Que dijo que si nuestra justicia no era mayor, no supera a estos personajes, los fariseos, de los cuales le hablé anteriormente, ¿verdad? Que si no era nuestra justicia superior a la de ellos, ¿no podíamos entrar en el reino de los cielos? Los fariseos habían perfeccionado el arte de juzgar a la religión. Y aquí Jesús puso el listón mucho más alto en una reflexión a lo que nos tomaría a nosotros mismos para ser salvos. Que ninguno de nosotros podría saltar o alcanzarlo. Nadie puede asaltar. Es como por decir algo, usted conoce a un cardenal o a alguien, no sé, de mayor grado dentro de la religión católica, ¿verdad? O un obispo de alguna religión. Y alguien le dijera, no, tú tienes tu religiosidad debe ser mayor que la de ellos. Y tú dices, ¿qué? Nadie puede. ¿Verdad? Aún más, Jesús en ese mismo mensaje, que es el Sermón del Monte, dice ya en Mateo 5:48, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. ¿Quién podría? Las Escrituras insisten en que la única manera que nuestra justicia supere la de los fariseos es a través de esta justificación. Dios, por su gracia, cuando tú te arrepientes y confiesas tu pecado, por eso que el Evangelio es buena noticia. Porque Dios te ofrece esta oportunidad. Y tú lo único que tienes que hacer es abandonar tu pecado, pedirle al Señor, ayúdame a abandonar mi pecado, me arrepiento de mis pecados. Y es ahí donde Dios te posiciona legalmente delante de Él como un ser justos, no por lo que tú has hecho, sino por los méritos de Jesucristo. La única manera en que podamos ser perfectos, como nuestro Padre en los cielos es perfecto, es que Dios nos vista con su propia justicia. Y eso es exactamente lo que hace para quienes ponen su fe en Jesucristo
y en lo que Él hizo en la cruz. Esta, queridos hermanos, amigos, es una salvación tan grande. Con razón le llaman el gospel, ¿verdad? El evangelio, las buenas noticias. Su gracia es tan grande que es realmente impensable que un pecador rechace esta oferta, rechace el sacrificio que Cristo llevó a cabo en la cruz. Ese sería probablemente el pecado más grande de todos. No es que rechazar al Señor Jesús sea un pecado diferente o de otra categoría, sino que porque es el rechazo de la revelación suprema y final que Dios ha hecho de sí mismo y la única provisión que Él ha hecho para salvación. Existe realmente una necesidad imperativa que seamos vestidos de la justicia de Cristo. Y Dios viste gratuitamente de su justicia a quienes se arrepienten de sus pecados. La pregunta del siglo es entonces, ¿por qué habrías de rechazar lo que Cristo te ofrece hoy? Las personas no rechazan a Dios debido a una falta de evidencia, sino que la incredulidad es un problema espiritual y moral. Detrás de la incredulidad hay un corazón pecaminoso que se resiste al señorío de Cristo, se resiste a doblar su rodilla al Señor. Y es lo que Jesús mismo dijo, ¿verdad? Dice ya en Juan 3, dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas. Hago un llamado entonces a que abandones el pecado, que tanto te ha hecho daño, ¿verdad? Hemos visto, tú has sido testigo, tus vecinos, tu familia, ¿verdad? Podemos ver claramente el daño que produce el pecado, la división, la destrucción. Y yo te hago un llamado para que abraces un verdadero tesoro por toda la eternidad. Este es un llamado para que abandones la vida más vacía que pueda haber. Y para que recibas, ponga tus manos, tu vida en las manos de Jesucristo y recibas los tesoros del cielo y seas posicionado correctamente en justicia delante del Señor. Recibirás perdón de pecados, una nueva vida y serás aceptado en el cielo. La Biblia dice, es verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, esto es lo que dice el Señor Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Que el Señor nos bendiga.